Ya. El día de hoy vamos a tratar el tema los misterios de la infancia y la vida oculta de Jesús. Eh, Nosotros ya la clase anterior hemos visto ya de los evangelios, ¿no? Hemos visto los evangelios que relatan parte de la vida de Jesús, pero los evangelios solamente relatan, si ustedes han leído la Biblia, solamente relatan el nacimiento de Jesús, cuando en algún momento viaja en Egipto con María, porque Herodes los estaba querían eliminar, ¿no? ¿Recuerden? Entonces, supuestamente vivieron en Nazaret, ¿no? Y también en Jerusalén. Y solamente se relata parte solamente hasta los 12 años, nada más. O sea, parte de su vida se relata solamente hasta los 12 años. Luego de ahí ya no hay 18 años, ¿no? 18 años que los evangelistas, los que ya no hay nada, no se sabe nada de él. Es como que se ocultó, desapareció Jesús. Y recién nuevamente empiezan a hablar de él cuando ya tiene 30 años. O sea que hay un espacio de 18 años que no se sabe Jesús, ¿no? Y a partir de ahí ya ha habido muchas especulaciones. Entonces, de ahí ya algunos autores ya históricos, ¿no? Ya tratan de explicar de alguna manera qué es lo que pasó o qué es lo que hizo Jesús en ese lapso de tiempo, ¿no? De eso más o menos es lo que trata el tema de hoy, ¿no? Eh, entonces vamos a ver la parte un poco histórica, ¿no? Ya, entonces vamos a estudiar los evangelios, ¿no? Por ejemplo, los evangelios de la infancia de Jesucristo, ¿no? Los evangelios de Mateo y Lucas. ¿Qué son los evangelios de la infancia? Entonces, los capítulos 1 y 2 de los evangelios de Mateo y Lucas son llamados evangelios de la infancia de Jesús, porque nos narran algunos misterios de la infancia de nuestro Señor Jesucristo, como la anunciación, la encarnación, la visita de magos y pastores, la huida de la Sagrada Familia a Egipto, porque Herodes quería matar al niño, la visita de María a su pariente Isabel, la presentación del niño en el templo, etcétera, ¿no? En definitiva, muestran quién es el niño que nace en Belén, ¿no? Hasta ahí es parte de la infancia de Jesús, ¿no? Entonces, acá un poco dice, los rasgos comunes presentes en los evangelios de la infancia. Existen unos rasgos comunes entre los dos evangelios de la infancia y que los hacen diferentes del resto del relato evangélico. A ver, ellos nos dicen quién es Jesús, pero no tanto con las palabras y los hechos de Jesús, como con las palabras de los evangelistas o de los personajes que se encuentran con Jesús. Entonces acá hacen una, digamos, que hay de común en esos dos evangelios, ¿no? Ellos tienen una forma literaria parecida, estos están llenos de referencias del Antiguo Testamento. Esta forma literaria está al servicio de un contenido, presentar de modo condensado el misterio de Jesús, que es de su ser y de su obra. Entonces, hasta acá hemos visto qué cosa es, ¿no? Qué cosa es, digamos, qué cosa se conoce en los capítulos 1 y 2 de los evangelios, ¿no? Sobre su infancia. Ahora, siempre
Ustedes saben que la historia se encarga de analizar esos hechos históricos, los trata de analizar. Entonces hay ciertas objeciones de la historicidad de los relatos de los evangelios de la infancia, ¿no? Entonces, eso ha sido, digamos, acá, estas son las objeciones, o sea, lo que están en contra, ¿no? Entonces dice, la historicidad de los relatos de los evangelios de la infancia han sido puestos en duda por algunos autores. Estos autores han señalado una serie de argumentos para defender su teoría. Entre los argumentos que usan para negar la historicidad de los evangelios de la infancia están, a ver, o sea, diga, esta parte, o sea, es para, nos está diciendo que, cuál es la duda, por qué dudan de que esos relatos sean ciertos, ¿no? Entre estos dicen la ausencia de otras fuentes bíblicas y extrabíblicas que hablen de estos hechos. Es decir, que haya otros autores, ¿no? Que hayan otros, así como en historia, siempre en historia, ustedes en cualquier curso de historia, ustedes saben que hay las fuentes históricas. La única fuente, lo único que se sabe es lo que está escrito en lo que escribieron los evangelistas. Pero se supone que en esa época también ha habido otros autores literarios. Entonces ellos también podrían haber confirmado lo que dicen. Entonces, fuentes extra bíblicas, o sea, que no están relacionadas con la Biblia. Esa es una objeción. No hay fuentes. Ustedes saben, recuerden que ustedes, lo que estudian historia, ¿no? Hay fuentes, diferentes fuentes para algún hecho histórico se pruebe, se trabaja con fuentes históricas, ¿no? Por ejemplo, pueden ser escritos, pueden ser escritos también, ¿no? Lo que se transmite oralmente de tiempo en tiempo, esas también son fuentes, ¿no? Fuentes no históricas, o algún monumento, etcétera, ¿no? ¿Qué más hay en lo que está? Otra objeción dice la densidad significativa de las narraciones que parecen dirigidas por intereses apologéticos o dogmáticos. O sea, en otras cosas son narraciones que, como quien dice, un poco que como que se tiene que creer, ¿no? O sea, yo te digo algo y tienes que creer lo que yo te digo, ¿no? Eso es un poco que sean dogmáticos, ¿no? Esas palabritas ustedes, por ejemplo, tienen que buscar qué cosa significa. ¿Qué cosa quiere decir esta frase? Luego tenemos las discordancias entre los dos evangelios, es decir, que los dos evangelios no concuerdan, no relatan lo mismo. Luego, los paralelos que estos textos tienen con otras literaturas. Los paralelos, o sea que no hay relación con otros relatos. Entonces, esto más que todo, eso son lo que objetan los historiadores, objetan la infancia, esa infancia de Jesús, por eso, ¿no? Sobre todo la primera, que es la más, que es la principal, ¿no? Que es la ausencia de otras fuentes bíblicas y extrabíblicas que hablan de estos hechos. Listo, entonces, hasta acá son las objeciones. Ahora sigamos. Afirmaciones. Dice, a favor de la historicidad de los evangelios de la infancia, ¿no? Dice, acá ya es, acá lo contrario, ¿no? O sea, entonces, lo contrario. Entonces dice, existen, sin embargo, elementos que apuntan a la historicidad de las narraciones. Entre los argumentos que podemos señalar para demostrar la historicidad de estos relatos están, entre otros, el género literario que usa. ¿Ya?
Los evangelios de la infancia son ciertamente distintos al resto de la narración evangélica, pero se diferencian más todavía de los evangelios apócrifos, que también hablan de supuestos hechos de la infancia del Señor. Entonces, existen, sí, hay otros evangelios que la iglesia no acepta y se les dice son evangelios apócrifos, ¿no? O sea, que relatan otros hechos que la iglesia no acepta. Entonces, dice, entonces este género literario, los evangelios de la infancia son ciertamente distintos al resto de la narración evangélica, pero se diferencian más todavía de los evangelios apócrifos, que también hablan de supuestos hechos de la infancia del Señor. Entonces, uno de los que están a favor de la historicidad de los evangelios de la infancia, dicen, ¿no? Esto, ¿no? Se diferencian. Los evangelios de la infancia son ciertamente distintos al resto de la narración evangélica, pero se diferencian más todavía de los evangelios apócrifos, ¿no? O sea que ven como que es una narración diferente, ¿no? Esta es una de sus razones. Lo dice, el contenido revelado en ellos no es tan difícil de aceptar si se admite la intervención de Dios en la historia. Entonces acá viene la parte religiosa, ¿no? O sea, sí, todos los contenidos que existen, que vemos nosotros en la Biblia, como cristianos los debemos aceptar, ¿no? Basta que Dios intervenga en la historia, entonces es que nosotros, como católicos, debemos aceptar, ¿no? Y finalmente dice, existe una concordancia en lo esencial. O sea que en el fondo, los dos relatos que hablan de la infancia, hay, en el fondo sí hay una concordancia, ¿no? No será exacta, pero al menos relatan igual o parecido, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta lectura, a este análisis, los evangelios de la infancia son verdaderamente históricos. Son históricos, ¿no? Ya, eso ya queda a consideración de ustedes. Ustedes tienen también, pueden ustedes opinar, pueden ustedes buscar más información y podrían ustedes, digamos, avalar o desechar lo que informan acá. Hay, en la actualidad, hay libros, hay bastante libros con respecto a este tema. O sea, se habla mucho que, por ejemplo, no es tan cierto esto, ¿no? Dicen que, por ejemplo, que Jesús vivió toda su vida en Nazaret, ¿no? Siempre vivieron en Nazaret. Entonces, por decirlo, ¿no? O sea, pero contradice los relatos que nosotros o los evangelios que se encuentran en la Biblia. Es así. Esto es equivalente a como, por ejemplo, el origen de la vida que nosotros vemos. Hay, desde el punto de vista religioso, Dios creó el mundo y todo lo que está en el mundo. Pero desde el punto de vista científico, no hay diversas teorías sobre el origen del mundo y sobre la creación de la vida. De igual manera, desde el punto de vista católico religioso, basta que intervenga Dios en la historia, es que nosotros debemos de creer, ¿no? Debemos de creer que es cierto lo que se dice de los evangelios sobre la infancia de Jesús. Algunos también ¿qué más podemos descubrir, no? Descubriremos en estos textos una serie de datos en los que coinciden los dos evangelios. Es la última parte, ¿no? O sea, ¿en qué coinciden los dos evangelios? Dice, ¿no? En el caso de los padres, ¿no? Si los padres de Jesús son María y José, estos estaban desposados, pero no vivían juntos ni habían tenido relaciones conyugales cuando Jesús fue concebido, ¿no? Estos están en estas
partes de la Biblia, ¿no? Mateo 1, Lucas 1, no, 26, 27, ¿no? El nacimiento del niño, en cambio, tiene lugar cuando ya los padres viven juntos. Viven juntos. El nacimiento del niño, en cambio, tiene lugar cuando ya los padres viven juntos. Entonces son coincidencias, ¿no? En los dos relatos que hablan. Escuchen, recuerden, hay solamente de las 4 evangelios, solamente 2 de los autores hablan sobre la infancia. Los otros 2 no hablan de la infancia. Por eso estamos viendo acá los 2 autores que tanto coinciden, ¿no? Dice, María concibe sin concurso de varón. O sea, de ahí viene el nombre de la Virgen María, ¿no? La concepción es por obra del Espíritu Santo. Eso, o sea, eso concuerda. Acá ven, ese es Mateo y Lucas, ¿no? O sea, lo mismo coinciden ellos, ¿no? José es descendiente de David, ¿no? ¿En qué parte de la Biblia hablan? ¿No? En Mateo 1 y en Lucas 1. Se dice eso, ¿no? La concepción del niño se conoce mediante una anunciación angélica, ¿no? En Mateo 1, Lucas 1. El ángel dice que el niño debe llamarse Jesús. Acá está en Mateo 1 y Lucas 1. Otra coincidencia, el ángel, el nacimiento de Jesús tuvo lugar en Belén, pero el niño se cría en Nazaret. Otra coincidencia, el nacimiento tuvo lugar en los días de Herodes el Grande. Otra coincidencia, Jesús recibe la adoración de unos extraños, unos magos y unos pastores, ¿no? Estos puntos son coincidencias en los 2 relatos de Mateo y de Lucas. ¿Qué más tenemos? Otro tema es el Evangelio del nacimiento e infancia de Jesús según San Mateo y San Lucas. Hemos dicho que de los 4 evangelistas, solo Mateo y Lucas relatan el nacimiento e infancia de Jesús. Creo que en la práctica de hoy, porque esto de la semana, no viene de la práctica que de religión, es de la semana de la sesión 1 todavía. Creo que hay una pregunta sobre este tema, así que estén atentos, ¿ya? Creo que la pregunta es, si no me equivoco, si los 4 evangelistas o quiénes son los que relatan sobre la infancia de Jesús, ¿no? ¿Quiénes? Los otros 2 no relatan, solamente Mateo y Lucas. ¿Ya? Hemos dicho que de los 4 evangelistas, solo Mateo y Lucas relatan el nacimiento e infancia de Jesús y que no pretenden describirlo con exactitud, sino sacar de ellos una enseñanza. El evangelista Mateo describió su evangelio unos 80 años después del nacimiento de Jesús, y sus lectores eran una comunidad cristiana formada por judíos. Dentro de esta comunidad existían algunas preocupaciones y algunas dudas. Entonces, ¿cuáles fueron las dudas, no? Si Jesús realmente era el Mesías, descendiente de David, y anunciado por los profetas. ¿Jesús es hombre o es Dios? ¿Es Jesús Salvador solo de Israel o también de los romanos, griegos y demás pueblos? ¿Puede acoger la comunidad cristiana a gente que no sea judía? ¿Por qué son perseguidos tan cruelmente los cristianos si Dios está con ellos? Son preguntas que se hacía esa comunidad, ¿no? Eso es con Mateo. Entonces, Mateo ya trata de explicar esto mediante el árbol genealógico, ¿no? Dice, Jesús es realmente el Mesías, descendiente de David y anunciado por los profetas. Él es el heredero de las promesas hechas a Abraham. Ahora, la concepción virginal de Jesús dice, como hijo de María, Jesús es hombre, pertenece a la raza humana. Por su concepción virginal, Jesús es hijo de Dios, viene del Espíritu Santo, su origen es divino.
Nacimiento de Jesús. María da a luz un niño y le pone por nombre Jesús, que quiere decir Salvador. Nace en Belén como estaba anunciado. Entonces, estos son algunos todos conceptos que ustedes pueden continuar leyendo, ¿no? Es una lectura bien interesante, ¿no? Es un tema es actual, muchos, hay libros que hablan más, explican más sobre este tema. O sea, trata de explicar qué pasó esos 18 años que Jesús no se relata en la Biblia. La Biblia solo se relata hasta los 12 años y de ahí empieza a relatar su vida desde los 30 años hasta que él ya fallece, ¿no? Entonces, ustedes traten de leer todos estos textos, ¿no? Y al final, en su tarea están estas preguntas, ¿no? La pregunta 1 hasta la 5, ¿no? Y aparte tienen que hacerme un resumen de esta clase, ¿no? Un resumen de esta clase, ¿no? ¿Qué son los evangelios de la infancia? ¿Cuáles son los rasgos comunes en los evangelios de la infancia? ¿Cuáles son los argumentos que se usan para negar la historia? Eso lo hemos visto, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que se usan para demostrar? Hemos visto. ¿Y cuáles son los textos evangélicos que narran la vida oculta de Jesús? Ya, esos son los textos. Bien, entonces hasta acá nos quedamos. No se olviden de realizar sus prácticas. Cualquier duda de sus prácticas me avisan, pero por la tardecita, porque ahorita estoy en clases, ¿ya? Cualquier duda me lo hacen saber. Ya se va a cortar el Zoom. Entonces ahí nos quedamos, ¿ya? Sus tareas ya están en la plataforma, pueden realizar. Y hoy día vence su tarea de religión de la sesión número 1, ¿ya? Entonces hasta acá la clase, nos vemos Profesor. lunes, ¿ya? Hello, Buen profesor. fin de semana. Chao. Profesor.